Yo creo que uno de los que hemos tenido fuertes, aparte del trabajo como colectivo, es también el monetario. Que a veces como mujeres no tenemos como estamos ahorita en la era de que, ay, sí, la independencia económica y todo eso, pero realmente como colectivo aún no lo tenemos. Y tratamos de hacer muchas cosas para lograrlo, pero no estamos todavía en ese nivel de decir, tenemos presupuesto para hacer tal proyecto, ¿no? Y siempre es como una de las cosas que puede pasar es como estar buscando becas, pero realmente como artista y no solamente como colectivo, es algo que nos pasa a la mayoría, que estamos en el medio como creativo, ¿no? Por ese lado. La fotografía siempre me ha gustado, mas no sabía el por qué o para qué. Y en este proceso siempre intenté como hacer de todo un poco y a ver qué realmente, cuál era el tema o los temas que me gustaban mucho. Algo que me pasa, que sí me pasa seguido, es que disfruto mucho como platicar con las personas o realmente saber el contexto de lo que estoy fotografiando y ir más allá de lo que tenga que hacer en 2 minutos o 3. Sí me gusta conocer como a las personas. Y últimamente lo que he hecho también es como dirigirme hacia si hago mucho retrato, pero también como dirigirme hacia los objetos que puedan hablar de esa persona sin ser representados como por un cuerpo humano. Una de las cosas que yo veo es como entender al otro y tener empatía por el otro, aunque como mujeres lo tenemos, pero a veces nos es difícil en los distintos contextos y circunstancias que nos desarrollamos. A veces me he dado cuenta que estamos diciendo la misma cosa, pero la decimos de distinta forma. Y ese es uno como de los grandes aprendizajes que he tenido. Y otro, hablar de los miedos, cómo conforme vamos avanzando o haciendo cosas, entre nosotros nos vamos quitando ese miedo a ciertas cosas, ¿no? Cada quien tiene sus monstruitos por ahí, pero creo que juntas es más fácil pues sí, es más fácil, juntos es más fácil como sobrellevarlos. Pues para mí es muy importante quién soy, mi historia, mis conocimientos, mi forma de fotografiar, que creo que todo eso tiene que ver con lo que entrego al final para un trabajo. O sea, yo no me podría desprender de mis sensaciones, incluso, o sí, porque a veces, pues aunque tengas un mal día, y si tienes que ir a cubrir un evento, pues tienes que demostrar que estás ahí presente con toda tu buena disposición a que ese evento, al menos fotográficamente, no se note que tienes un día malo, ¿no? O triste o displacentero. Pero al final yo creo que todo lo que te pasa a ti también te forma para seguir teniendo esa sensibilidad y esa vena creativa que se demuestra en cada tiro. En ese sentido del tema social, yo creo que un gran proyecto fue Ecos de mi muerte, en el que abordamos el tema principal, la violencia de género, en donde, como te decía hace rato, no hace falta que pongamos estas fotos duras del acto propio de la violencia o de la consecuencia de la violencia, ¿no? Nos basamos en notas periodísticas en donde segmentamos nuestra ciudad. Empezamos por Guadalajara y la propuesta visual fue documentar un cuerpo exquisito que formamos entre todas, en donde cada una eligió una parte del cuerpo de la mujer y tomamos a mujeres o a nosotras mismas en esa parte del cuerpo. Se propusieron estos cadáveres exquisitos, algunas los trabajaron, la propuesta era abierta para todas en ese momento, y de las que los propusieron se eligieron 3, se reprodujeron a tamaño cuerpo promedio,
y las reproducimos en papel bond. Las fuimos a pegar a estos lugares cercanos, no preciso el lugar de la nota, sino un lugar o colonia en donde fuera visible este cuerpo, y documentamos la manera en la que la gente reaccionaba ante este cadáver exquisito, ¿no? Y también cómo respondían al propio cuerpo de papel, yendo después de haberlo pegado, días después, semanas después. Incluso nos tocó en algún punto cercano al mercado de San Juan de Dios, que en lo que le dimos vuelta a la cuadra ya no estaba. Entonces, era importante para nosotros darnos cuenta que incluso hay gente a la que le molesta, no el arte, los cuerpos. Pues hoy, después de 7 años como colectivo, creo que los retos es, como desde el principio, gestionar proyectos desde todos los sentidos, ¿no? Desde el económico, desde el creativo, desde el de la integración como colectivo. Esta parte de ceder tiempos personales y laborales para seguir creando como colectivo, porque ahí pues las individualidades se borran y pues se firma como colectivo Mirada Tapatía, ¿no? Y entonces también es un ejercicio muy personal de borrar egos, ¿no? De ahí no ser tú, sino ser nosotras, ser todas, ¿no? Ser ellas, ser las otras también, porque siento que también le hemos dado voz a muchas que sin ser o no nos consideramos un grupo feminista, le hemos dado voces a las que no pueden hablar, ¿no? Y también creo que hemos sumado a que ellos también se integren a proyectos en donde hemos invitado también a nuestros compañeros y colegas fotógrafos, y muchos han tenido mucha apertura y también hemos buscado apoyos, pero creo que también es muy satisfactorio que seguimos buscando y estando en cierta independencia, que aunque sea difícil gestionar el dinero, pues no importa si vendemos refrescos o si vendemos fotos o si hacemos talleres, o sudaderas o camisetas o stickers, o nos vamos a los mercados fotográficos o donde nos dejan poner como colectivo vendiendo los productos que hacemos para hacer que esto funcione económicamente, no con un sueldo, sino para seguir gestionando proyectos como grupo, ¿no? Como colectivo. Pero es de todos los días. A mí una de las cosas que más me ha movido, o más me ha como, no precisamente entristecido, pero sí como me parece un poco, o sea, lo comprendo porque al final los tiempos personales y laborales pues no se ajustan para aportar a un colectivo, pero sí me da un poco de pena que al principio pues empezamos como con muchísimo entusiasmo en cuanto a cantidad de fotógrafas que acudieron a la convocatoria de Claudia López, y yo pensé que se iba a sostener, ¿sabes? Bueno, sí lo soy muy soñadora, entonces yo sí creía que íbamos a permanecer como esa cantidad de fotógrafas, que en ese entonces éramos aproximadamente 20, ahorita creo que somos 11. Entonces digo, también han sido 7 años, ¿no? Hemos tenido también las que se van un rato, pero luego dicen, órale, no, sí quiero estar, o las que han tenido alguna situación personal o laboral, o incluso moverse de ciudad o de país y luego volvieron, o las que de plano incluso muy decepcionadas de alguna situación que vivimos como colectivo, pues dicen, no, esto pues no va a tener consecuencias chidas, o cosas padres que reconocernos, y dijeron pues hasta aquí, ¿no? Pero también muy respetable, ¿no?
Eso creo que ha sido lo más para mí, como Eva Becerra dentro del colectivo, lo que un poco me ha parecido más difícil de sostener, la presencia y la cantidad de fotógrafas en el colectivo. Retos, yo creo que uno de los que hemos tenido fuertes, aparte del trabajo como colectivo, es también el monetario, que a veces como mujeres no tenemos como estamos ahorita en la era de que ay sí, la independencia económica y todo eso, pero realmente como colectivo aún no lo tenemos y tratamos de hacer muchas cosas para lograrlo, pero no estamos todavía en ese nivel de decir tenemos presupuesto para hacer tal proyecto, ¿no? Y siempre es como una de las cosas que puede pasar es como estar buscando becas, pero realmente como artista y no solamente como colectivo, es algo que nos pasa a la mayoría, que estamos en el medio como creativo, ¿no? Por ese lado. La fotografía siempre me ha gustado, mas no sabía el por qué o para qué. Y en este proceso siempre intenté como hacer de todo un poco y a ver qué realmente, cuál era el tema o los temas que me gustaban mucho. Algo que me pasa, que sí me pasa seguido, es que disfruto mucho como platicar con las personas o realmente saber el contexto de lo que estoy fotografiando y ir más allá de lo que tenga que hacer en 2 minutos o 3. Sí me gusta conocer como a las personas. Y últimamente lo que he hecho también es como dirigirme hacia se hago mucho retrato, pero también como dirigirme hacia los objetos que puedan hablar de esa persona sin ser representados como por un cuerpo humano. Una de las cosas que yo veo es como entender al otro y tener empatía por el otro, aunque como mujeres lo tenemos, pero a veces nos es difícil en los distintos contextos y circunstancias que nos desarrollamos. A veces me he dado cuenta que estamos diciendo la misma cosa, pero la decimos de distinta forma. Y ese es uno como de los grandes aprendizajes que he tenido. Y otro, hablar de los miedos, cómo conforme vamos avanzando o haciendo cosas, entre nosotros nos vamos quitando ese miedo a ciertas cosas, ¿no? Cada quien tiene sus monstruitos por ahí, pero creo que juntas es más fácil pues sí, es más fácil, juntos es más fácil como sobrellevarlos. Pues para mí es muy importante quién soy, mi historia, mis conocimientos, mi forma de fotografiar, que creo que todo eso tiene que ver con lo que entrego al final para un trabajo. O sea, yo no me podría desprender de mis sensaciones, incluso, o sí, porque a veces, pues aunque tengas un mal día, y si tienes que ir a cubrir un evento, pues tienes que demostrar que estás ahí presente con toda tu buena disposición a que ese evento, al menos fotográficamente, no se note que tienes un día malo, ¿no? O triste o displacentero. Pero al final yo creo que todo lo que te pasa a ti también te forma para seguir teniendo esa sensibilidad y esa vena creativa que se demuestra en cada tiro. En ese sentido del tema social, yo creo que un gran proyecto fue Ecos de mi muerte, en el que abordamos el tema principal, la violencia de género, en donde, como te decía hace rato, no hace falta que pongamos estas fotos duras del acto propio de la violencia o de la consecuencia de la violencia, ¿no? Nos basamos en notas periodísticas en donde segmentamos nuestra ciudad. Empezamos por Guadalajara
y la propuesta visual fue documentar un cuerpo exquisito que formamos entre todas, en donde cada una eligió una parte del cuerpo de la mujer y tomamos a mujeres o a nosotras mismas en esa parte del cuerpo. Se propusieron estos cadáveres exquisitos, algunas los trabajaron, la propuesta era abierta para todas en ese momento, y de las que los propusieron se eligieron 3, se reprodujeron a tamaño cuerpo promedio y las reproducimos en papel bond. Las fuimos a pegar a estos lugares cercanos, no preciso el lugar de la nota, sino un lugar o colonia en donde fuera visible este cuerpo, y documentamos la manera en la que la gente reaccionaba ante este cadáver exquisito, ¿no? Y también cómo respondían al propio cuerpo de papel, yendo después de haberlo pegado, días después, semanas después. Incluso nos tocó en algún punto cercano al mercado de San Juan de Dios, que en lo que le dimos vuelta a la cuadra ya no estaba. Entonces, era importante para nosotros darnos cuenta que incluso hay gente a la que le molesta no el arte, los cuerpos. Pues hoy, después de 7 años como colectivo, creo que los retos es, como desde el principio, gestionar proyectos desde todos los sentidos, ¿no? Desde el económico, desde el creativo, desde el de la integración como colectivo, esta parte de ceder tiempos personales y laborales para seguir creando como colectivo, porque ahí pues las individualidades se borran y pues se firma como colectivo Mirada Tapatía, ¿no? Y entonces también es un ejercicio muy personal de borrar egos, ¿no? De ahí no ser tú, sino ser nosotras, ser todas, ¿no? Ser ellas, ser las otras también, porque siento que también le hemos dado voz a muchas que sin ser o no nos consideramos un grupo feminista, le hemos dado voces a las que no pueden hablar, ¿no? Y también creo que hemos sumado a que ellos también se integren a proyectos en donde hemos invitado también a nuestros compañeros y colegas fotógrafos, y muchos han tenido mucha apertura y también hemos buscado apoyos, pero creo que también es muy satisfactorio que seguimos buscando y estando en cierta independencia, que aunque sea difícil gestionar el dinero, pues no importa si vendemos refrescos o si vendemos fotos o si hacemos talleres, o sudaderas o camisetas o stickers, o nos vamos a los mercados fotográficos o donde nos dejan poner como colectivo vendiendo los productos que hacemos para hacer que esto funcione económicamente, no con un sueldo, sino para seguir gestionando proyectos como grupo, ¿no? Como colectivo. Pero es de todos los días. A mí una de las cosas que más me ha movido, o más me ha como, no precisamente entristecido, pero sí como me parece un poco, o sea, lo comprendo porque al final los tiempos personales y laborales pues no se ajustan para aportar a un colectivo, pero sí me da un poco de pena que al principio pues empezamos como con muchísimo entusiasmo en cuanto a cantidad de fotógrafas que acudieron a la convocatoria de Claudia López, y yo pensé que se iba a sostener, ¿sabes? Bueno, sí lo soy muy soñadora, entonces yo sí creía que íbamos a permanecer como esa cantidad de fotógrafas, que en ese entonces éramos aproximadamente 20, ahorita creo que somos 11.
Entonces digo, también han sido 7 años, ¿no? Hemos tenido también las que se van un rato, pero luego dicen, órale, no, sí quiero estar, o las que han tenido alguna situación personal o laboral, o incluso moverse de ciudad o de país y luego volvieron, o las que de plano incluso muy decepcionadas de alguna situación que vivimos como colectivo, pues dicen, no, esto pues no va a tener consecuencias chidas o cosas padres que reconocernos y dijeron pues hasta aquí, ¿no? Pero también muy respetable, ¿no? Eso creo que ha sido lo más para mí como Eva Becerra dentro del colectivo, lo que un poco me ha parecido más difícil de sostener, la presencia y la cantidad de fotógrafas en el colectivo.